Yo no creía en esas cosas hasta que tuve que creer. Me llamo Karina Álvarez, auxiliar de enfermería en el Hospital General de Zona número 9 del IMSS, en Torreón. Año 2019. Entraba siempre al turno nocturno porque paga un poco más, porque a esa hora el hospital parece respirar más lento y uno puede pensar. O eso pensaba. En la práctica, la noche tiene maneras extrañas de recordarte que todo lo que das por hecho se sostiene con alfileres. A los recién llegados les cuentan chistes de pasillo y les advierten tonterías para meterles miedo. En mi caso, la advertencia llegó como una broma sobre el elevador 3, no lo uses después de medianoche, menos si la flecha sube al séptimo. Reí, asentí, lo olvidé. En nuestro hospital el séptimo piso estaba clausurado desde hacía años, una remodelación que nunca llegaba, una unidad de psiquiatría que se había migrado a otro edificio con pasillos más nuevos y cámaras funcionales. Moderno por fuera, cánulas brillantes, pisos encerados, paredes blancas que devolvían la luz de neón como si el hospital fuera una pecera sin noche. Y, sin embargo, a veces, cuando el reloj caía por debajo de las 3, el silencio se instalaba con un peso húmedo y el tiempo parecía volverse techo bajo. Aquella madrugada me tocó doble turno. A las 2:37 me dieron la orden de subir un expediente al archivo clínico temporal del 5º piso. Era un sobrepardo sellado con etiqueta roja, interconsulta y notas postoperatorias, apellido del paciente escrito con letra apretada, Rangel Salas. Nada raro, salvo que el radiólogo insistió en que subiera yo misma el sobre, decía que se había pedido custodia. Custodia de papeles, pensé, mientras me servía café en un vaso de unicel y lo dejaba enfriar en el borde del carro rojo. En la bitácora de enfermería sellé la hora, la firma y la clave del servicio y caminé al vestíbulo. Los 3 elevadores dormían como monolitos, luces verdes arriba, el zumbido profundo de los motores casi imperceptible. Toqué el botón del 3 porque era el único que respondía rápido cuando todo estaba callado. La pantalla marcó que bajaba. Me miré en la puerta de acero, ojeras, cubrebocas colgando del cuello, el cabello recogido con una liga floja. Sentí en el bolsillo el peso del sobre. A las 2:45 se abrieron las puertas, vacía la cabina, luz blanca, olor a desinfectante. Entré y presioné el 5. El elevador respondió con ese movimiento que te acomoda los órganos. Respiré hondo. Quería terminar, llevar el sobre, regresar a la estación, sentarme 5 minutos a escuchar el compresor del aire como lluvia. El panel saltó directamente del 2 al 6. Sonreí sin ganas, error de lectura. A veces se salta un número. Solo que no se detuvo, subió al 7 y encendió el foco ámbar del 7 con un clic que se me clavó en la piel. No había presionado ese número. No había nadie más. Noté que tenía el dedo aún plantado en el 5, marcando un hoyuelo en el plástico como si eso pudiera revertir algo. Se abrieron las puertas. El pasillo del 7º piso estaba oscuro, pero no negro. La luz venía de lejos, una lámpara de emergencia parpadeando en un ritmo irregular. Las paredes eran del mismo blanco del resto del hospital, solo que el blanco tenía memoria, manchas tenues, una línea gris donde antes había estado pegado el nombre de algún servicio, el fantasma de un letrero retirado a prisa. Del techo bajaban cables embolsados con cinta, como venas tapadas. Olía a cloro y algo más, un olor rancio que te golpea despacio, como si saliera de detrás de los muros. Quise cerrar las puertas y volver a bajar. Toqué el botón de cerrar y la cabina no reaccionó. El panel no mentía. 7. Decidí no salir. Apoyé la espalda contra la barandilla cromada. Pensé en la bitácora, nadie creería que el elevador subió solo. En ese pensamiento estaba cuando escuché el primero de los sonidos. No era un lamento ni una voz clara, era el rozar de ruedas de camilla sobre piso encerado, lejos, deteniéndose cada tantos segundos como si alguien empujara con desgano.
Ese rechinido leve que todos en el hospital conocemos, una especie de queja metálica empujada con cansancio. Solo que la camilla no podía estar ahí. Ese piso no tenía tránsito. No había pacientes ni personal asignado. Traté de convencerme de que venía de otro nivel, que los ruidos viajan por ductos y huecos de elevador. La camilla se detuvo. Silencio. Un silencio cargado, el que antecede al golpe. Sentí el sudor en los dedos dentro del guante. El café me subió ácido. Mi vista se acostumbró un poco a la penumbra. Lo vi entonces. No era una figura completa, eran fragmentos de sombra que parecían desprenderse de la pared, cruzar el pasillo en diagonal y deshacerse a mitad del aire, como si la luz de emergencia los masticara. No eran formas humanas definidas y, sin embargo, tenían intención: aparecer, desaparecer, volver. No di un paso. No quise saber qué era la esquina a la que no llegaba la luz. El elevador seguía silencioso, como respirando conmigo. Toqué el botón de planta baja con fuerza suficiente para doler. Nada. Hubo otro sonido. Un chasquido seco, el de una puerta firme cerrándose más lejos. Luego, por fin, una voz, pero no como palabra sino como aire que arrastra una sílaba incompleta. No quise entender. No quise interpretar. Medí mi respiración, intenté que no temblara. Apreté el sobre contra el abdomen con el antebrazo, como quien cuida a un recién nacido. En el borde inferior de la puerta del elevador, la línea oscura del pasillo parecía una grieta. Un golpe, muy leve, casi un toque con los nudillos, sonó del otro lado de la cabina, como si alguien hubiera golpeado la pared contigua desde fuera. Pensé en llamar a vigilancia por el radio. Lo llevaba en la cintura, pero marcar a esa hora significaba llenar un formato, explicar, firmar. Elegí la cobardía, insistir. Cerrar, bajar, bajar, bajar. El elevador obedeció como si despertara. Las puertas se juntaron con la lentitud de una boca que mastica y la cabina descendió de golpe, descompensando el cuerpo. Llegué a planta baja con las rodillas flojas. Caminé hacia la pared opuesta con la precisión de quien está aprendiendo a andar. Me lavé las manos sin motivo, me retiré el guante para volver a ponérmelo, hice cosas sin sentido para convencerme de que el mundo era el mismo. Volví al quinto por las escaleras, entregué el sobre en archivo como si nada hubiera pasado. Guardé silencio en la bitácora. No quise sumar mi nombre a las historias que se cuentan para espantar. A la mañana siguiente, ya con sol, pregunté por protocolo de mantenimiento. El ingeniero me dijo que no había fallas, que el elevador 3 estaba calibrado, que el sistema de destino inteligente a veces anticipa llamadas de otros pisos, que quizá alguien presionó el 7 por error antes de clausurarlo y quedó enganchado en una rutina intermitente. Lo dijo con una sonrisa helada, como quien recita. Intenté olvidar. Pero la noche no olvida a quien le abre la puerta. Unas semanas después, a las 3:12, me asignaron traslado de un cuerpo a patología. Nada extraordinario. Hoja de defunción firmada, etiqueta en tobillo, sábana impecable. Conmigo iba Raúl, camillero viejo, duro. Por costumbre usamos el elevador 2 para la morgue, pero estaba detenido por limpieza. El 1 marcaba ocupado con cirugías. Quedaba el 3. Raúl me miró, levantó las cejas. Yo asentí con esa valentía de papel que se deshace con agua. Empujamos la camilla. La funda plástica crujió como un susurro. El elevador abrió sus puertas con una docilidad que me pareció burla. Marcamos sótano. El panel parpadeó, obediente. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, el rechinar de ruedas, leve, arriba, como si un espejo estuviera repitiendo nuestro movimiento 2 pisos más arriba, desfasado. Miré a Raúl, seguía serio. Profesionales de la noche aprendemos a no comentar para que los nervios no tomen forma.
El olor a cloro se mezcló con algo dulzón, floral, mal guardado. El descenso se detuvo a medio trayecto. Las puertas no se abrieron. La pantalla quedó en blanco un segundo, luego mostró un 7 breve, como un error que la máquina intentó corregir, y siguió bajando por fin. En la morgue, el guardia firmó la recepción y yo traté de no ver los nombres en el pizarrón. A veces es mejor que el mundo sea una lista borrosa. Al volver a subir, por escaleras, por supuesto, pasé frente a la sala de vigilancia. En una de las pantallas, el técnico retrocedía video de cámaras. Vi, sin querer, un cuadro del 7º piso, estático, grano grueso, una lámpara de emergencia. En la esquina izquierda, un segmento del pasillo que yo reconocía por la línea gris donde antes hubo un rótulo. Y allí, apenas una sombra ovalada que cruzaba rápido como un pez, y luego nada. El técnico maldijo por lo bajo, la cámara fallaba siempre entre 2:43. Siempre. Lo dijo como dato, sin misterio. Yo me aferré a ese siempre como a una cuerda floja. Esa misma semana, en Archivo Central, buscando expedientes de otro caso, topé con una carpeta vieja marcada como Psiquiatría 2003. No debía abrirla. La abrí. Una hoja de incidente mencionaba evacuación por humo, no incendio, 5 pacientes trasladados, 2 con crisis severas, 1 reportado extraviado durante maniobra de cierre. Al pie, nota manuscrita, puertas electromagnéticas no cierran por orden de elevador. La firma era de un médico jefe cuyo nombre ahora adorna una placa de reconocimiento en urgencias. Cerré la carpeta. La guardé en el estante como si devolviera una piedra a la boca de un pozo. Desde aquella noche, evité el elevador 3. Caminé más. Sudé más. Aprendí a dar rodeos improbables y a fingir que era por ejercicio. Los demás también lo evitaban, aunque nadie decía nada. En la hora muda de la madrugada, cuando el hospital se quita la máscara de eficiencia y deja el hueso a la vista, el 3 se encendía, subía, bajaba, se quedaba un segundo con la puerta entornada como si probara el aire. Tiempo después, me tocó de nuevo un sobrepardo con etiqueta roja. Apellido, Rangel Salas. El mismo. El radiólogo juró que era otra cosa, un complemento de estudio, protocolo. El mismo peso, la misma cinta. En la ventanilla de archivo, la jefa de piso me pidió anotar la hora exacta, 2:47. Firmé. Cuando iba por la escalera al 5º, crucé frente al vestíbulo. El elevador 3 estaba abierto, vacío, luz blanca perfecta, como una invitación pulcra. En el borde de la puerta, un reflejo me devolvió una imagen breve, yo, con el sobrepegado al abdomen, como aquella vez. No me detuve. Subí contando los escalones en voz baja, sin palabras, sin rezos. De vez en cuando paso por esa zona, escucho lejos el rechinar de una camilla donde no hay camillas. No es un lamento. No es un espectro con reglas claras. Es un hábito del edificio, una respiración que se quedó atorada entre su historia y su necesidad de parecer limpio. Nadie hace reportes. Mantenimiento firma hojas blancas y ajusta tornillos que no resuelven nada. Vigilancia cambia cámaras que fallan con puntualidad. Nosotros ponemos nombres en etiquetas, cerramos IPs, empujamos ruedas. Dicen que el hospital es una máquina para mantener gente viva. A veces pienso que también es una máquina para que ciertas cosas no se vayan. El 7º piso, clausurado, sigue abierto hacia adentro. El elevador 3, calibrado, sigue sabiendo a dónde quiere llevarte. Y la morgue, con sus puertas pesadas y su frío útil, espera abajo como una conclusión lógica. Yo sigo trabajando. Sigo registrando horas y entregando sobres. Sigo evitando, con una disciplina que no cuento en voz alta, ese cubo de luz que a medianoche decide por ti.
Si alguna vez vuelvo a subir al séptimo, que sea por error del sistema y no por voluntad. Si alguna vez lo hago, ojalá el hospital sea honesto y me muestre sin parpadeos lo que ya sé, que hay pisos que no se clausuran con candados, sino con silencio. Y que, a veces, las puertas de la morgue empiezan a abrirse arriba, donde las cámaras fingen dormir. Entré al Seguro Social por necesidad, no por vocación. Soy técnico de mantenimiento biomédico y, desde 2017, mis noches transcurrieron en el Hospital General de Zona número 50 de San Luis Potosí. Me aprendí de memoria el zumbido de los compresores, el parpadeo cansado de las lámparas del pasillo subterráneo, el olor agrio del desinfectante que nunca desaparecía por completo. Mi función era simple en apariencia: mantener vivas las máquinas que servían a los vivos y a las que atendían a los muertos. La morgue estaba al final de un corredor que se curvaba hacia la izquierda como si quisiera esconderla. Había un letrero metálico con letras azules, medio descascaradas, que decía patología, acceso restringido. Yo tenía una llave de dientes gastados y una tarjeta de proximidad que no siempre leía al primer intento. Adentro, el frío era una mordida seca, un golpe que te vaciaba los pulmones un segundo y te obligaba a respirar menos. A veces se oía el goteo insistente del deshielo programado, a veces no se oía nada. Las cámaras frigoríficas eran 3, alineadas como un armario gigante. Cada una tenía 4 gavetas de acero con corredizas que chirriaban cuando no se engrasaban. La 1 y la 2 estaban conectadas al circuito primario, con sensores redundantes y alarma sonora, la 3 a una línea auxiliar que se activaba en los picos de ocupación. Sobre la mesa de autopsias, cubierta por un vinil que se arrugaba en las esquinas, quedaba siempre una sombra de agua a pesar de secar. Las luces fluorescentes tenían una oscilación leve, apenas perceptible, que se marcaba más en la madrugada. Mi bitácora dice que todo empezó el 9 de diciembre de 2019, guardia nocturna, 23:40. Fui llamado porque la cámara 2 arrojaba una alarma de puerta entreabierta. Bajé con la radio al cinto, la linterna en el bolsillo y el sonido continuo de la UCI subiendo por las escaleras como un rumor marino. El lector me rechazó 2 veces, a la tercera, la puerta cedió. El sensor del panel mostraba que la cámara estaba abierta, pero la vi cerrada. Revisé bisagras, retenedores, burletes, nada flojo. Reinicié el sistema. La alarma se apagó. Firmé en el cuaderno de incidencias, escribí la hora, la temperatura, el parte. A la 1:13 volvió a sonar. No era infrecuente que el frío reseco deformara los sellos, pero aquello no coincidía con ninguna falla típica. La puerta seguía cerrada y sin condensación. Apoyé la palma, sentí el pulso del compresor detrás del metal, uniforme, correcto. Cuando retiré la mano me quedó dibujado un óvalo de vaho que tardó en disiparse. Dejé el panel en silencioso y me senté con el cuaderno sobre las rodillas. A las 2:07, un ruido seco retumbó en la sala, como si algo hubiese golpeado desde adentro. Me levanté demasiado rápido y sentí la cabeza hueca. Abrí la cámara 2. Los rieles se quejaron. La gaveta superior estaba vacía, la segunda, ocupada, la tercera, vacía, la cuarta, ocupada. Las tarjetas atadas a los tobillos eran amarillas, con letras apretadas. Miré solamente lo indispensable. Volví a cerrar. Apreté hasta escuchar el clic. Tomé un trapo, limpié la junta, pasé el dedo por el microinterruptor. Todo en orden. Cuando quité el dedo, la pantalla volvió a mostrar puerta entreabierta. Sentí el calor del enojo, ese de fallas que no se dejan entender. Volví a abrir, volví a cerrar. Silencio. Me quedé un rato apoyado en la mesa de autopsias, mirando el borde de agua que nunca desaparecía. No se lo conté a nadie. Quise atribuirlo al desgaste de la pieza,
a la humedad, a la suma de rutinas que va venciendo a cualquier sistema. A los 2 días, la alarma se mudó a la cámara 1. La madrugada siguiente, a la 3. 5 noches después, el patrón ya era un mapa, siempre entre las 2 y las 4, siempre después de que yo recorría el pasillo de planta para revisar que los generadores estuvieran nivelados, siempre cuando la morgue quedaba sin nadie más que yo. Un auxiliar de intendencia, Víctor, me cruzó en el corredor y me dijo que últimamente le pedían subir a limpiar de día porque, de madrugada, allí sentía que lo miraban. Sonrió sin ganas, como para que sonara a broma. Yo asentí y no dije nada. Empecé a apuntar más que temperaturas y códigos. Hora exacta. Modelo del compresor. Luces encendidas o apagadas. Si había llovido. Si en urgencias había muchos ingresos. Si el ascensor de carga se demoraba. Agregué un detalle que me avergonzó escribir, pero que repetí con obstinación: el olor. El desinfectante era siempre el mismo, de notas cítricas, pero desde la primera noche del ruido, a las 3 en punto, se sumaba un rastro a metal mojado y a algo dulce que no pude nombrar. Duraba unos 10 minutos y luego se iba como si alguien cerrara una ventana invisible. Busqué antecedentes antiguos. En archivo me prestaron la carpeta de mantenimiento de 2001, una tormenta eléctrica, un salto de tensión, el banco de baterías que no respondió con la velocidad prevista. La anotación era sobria y técnica. A mano, entre 2 renglones impresos, alguien escribió una frase que no estaba en ningún protocolo. A oscuras se escucharon golpes de adentro hacia afuera. No había firma. Tampoco una explicación. Volví a leerla varias veces con el papel apoyado en mi mesa, sintiendo que no era mi trabajo interpretar aquello. Sin embargo, esa frase se me instaló detrás de los ojos. El 27 de diciembre decidí quedarme en la morgue en el horario maldito. No apagué nada. Me senté frente al panel, con la radio encendida, probando periódicamente el botón de prueba de alarma para asegurarme de que el timbre funcionara y que no fuera un capricho electrónico. A las 2:41, el olor regresó. A las 2:59, el golpe sonó desde la cámara 3, como un puño contra metal, distinto a cualquier vibración de compresor. Ni la radio ni el teléfono grabaron nada, solo mi respiración. Abrí la cámara 3 y retiré la primera gaveta con cuidado profesional, sin concederme la curiosidad morbosa que otros confunden con valentía. Dentro, más allá de la forma cubierta, vi la tarjeta atada a un tobillo. La tipografía era la misma de siempre, el sello azul, el folio. No me detuve. Empujé de nuevo. Cerré. Antes de retirar la mano, la gaveta regresó 2 centímetros sola, lo justo para que chirriaran las guías. Mi mandíbula se apretó al punto del dolor. La empujé de vuelta, con firmeza. Esta vez no cedió. El panel declaró satisfecha la puerta. El tic-tac de mis dedos contra el metal se convirtió en un hábito que no recuerdo cuando empecé. Esa noche descubrí otra cosa. Cada golpe coincidía con una oscilación leve en la red eléctrica del subnivel. Una caída mínima, apenas una pestaña, que no alcanzaba a disparar ninguna protección. Tomé el multímetro, me pegué al tablero, vi el baile de décimas. Seguí el cableado con los ojos y con la memoria. La morgue y el ascensor de carga compartían una derivación antigua que nadie había actualizado. Anoté el diagrama. Decidí que desconectaría el ascensor a las 2:50 del turno siguiente para ver si la oscilación desaparecía. No lo consulté con nadie. Hay decisiones pequeñas que se toman como si fueran un rezo silencioso. A las 2:48 del día 28 apreté el interruptor del ascensor. El tablero dejó de bailar. La morgue siguió llena de ese frío que entra por el puente de la nariz. Me acomodé en la silla de patólogo como si no me perteneciera. A las 3:01 la alarma gritó puerta entreabierta en la cámara 1. Me puse de pie sin pensarlo.
Antes de tocarla, la manija hizo un amague, una vibración mínima que sentí en los dedos como una corriente baja. Abrí. La gaveta superior salió suave. La tarjeta del tobillo, visible como un pequeño rectángulo. Entonces noté el detalle que no había visto en años de entrar y salir. El vinil de la mesa de autopsias tenía ahora, bajo la capa de agua persistente, marcas como de uñas pasadas con desespero, líneas paralelas que no estaban ayer y que escoltaban el borde como si alguien, acostado ahí, hubiese arrastrado las manos. El zumbido de la radio me regresó a mí mismo. Cerré la cámara con una torpeza que me avergonzó. Las marcas no se borraron al pasar el trapo. Me incliné tanto que la frente me tocó el vinil. Aspiré el olor a metal y dulce. No era en la mesa, era en mis dientes. El frío se apretó. Me enderecé otra vez y vi que mi vaho no se iba, pegado al aire, quedándose más allá de lo razonable, como una mancha suspendida. Ese día subí a descanso a las 4:10, me eché agua a la cara, regresé abajo sin que nadie me preguntara nada. En el pasillo encontré a Víctor con los guantes colgando del bolsillo. Me dijo que no se quedaría más noches ahí, que prefería limpiar pasillos con pacientes despiertos. Le asentí, sin prometer nada. La última entrada relevante en mi bitácora tiene fecha del 3 de enero de 2020, 2:56. Decidí fotografiar las tarjetas de los tobillos antes de cerrar cada gaveta, como prueba pálida de que, pese a los golpes, todo seguía bajo control. Apunté linterna, enfoqué, respiré. En la pantalla apareció un nombre con tinta corrida por humedad. Pasé el pulgar para quitar una gota que no existía. El nombre permaneció borroso, pero pude descifrar el apellido. Era el mío. Lo aparté del ojo como si quemara, volví a mirar. El apellido seguía ahí, mi letra no, pero mi apellido en un cuerpo yerto que no era yo. Pude haberlo atribuido a la coincidencia que a veces nos ofrece el mundo, a la estadística terrosa de un país que se repite. No lo hice. Abrí la gaveta siguiente para escapar de lo que había visto. La tarjeta de ahí llevaba un nombre de mujer y, en la línea de quien recibe, estaba mi firma. No recordaba haber firmado nada esa mañana. Cerré sin anotar. Apagué la alarma. Me senté con la espalda contra la pared, los ojos clavados en el panel que me devolvía números mansos. El olor dulce se pegó a la lengua. A las 3:03, el golpe sonó desde dentro de la cámara 2, más hondo, como si no fuera un puño sino toda una espalda empujando. Me levanté con las piernas de otro, abrí, jalé la gaveta del medio. La tarjeta estaba en blanco, solo el sello azul del hospital. Miré la mesa. El vinil seguía con marcas nuevas, más apretadas, más rectas, como si hubieran aprendido el camino. Mi vaho otra vez lento, quedándose, cubriéndolo todo con una pátina tenue. No renuncié después de eso. Cambié turnos, arreglé el tablero, actualicé la derivación del ascensor, reemplacé sensores, instalé un lector nuevo que no fallaba al primer intento. Todo siguió igual en la superficie. Las alarmas dejaron de equivocarse de cámara, pero no de hora. Víctor pidió planta alta. La mesa de autopsias recibió un vinil nuevo que, al mes, mostró las mismas arañaduras en el borde exacto. Yo aprendí a no mirar demasiado los tobillos ni las tarjetas. Aprendí a no dejar que el vaho me mostrara cuánto tiempo puede durar una respiración donde no debería existir. Aprendí, sobre todo, a llegar 5 minutos tarde a la morgue cuando la aguja roza las 3, como si esos 5 minutos pudieran desplazar una marea. Cuando me preguntan si en el Seguro Social pasan cosas, digo que la muerte se aprende como un oficio. Primero te tiemblan las manos, después no, siempre con respeto. No digo que hay noches en que el frío no enfría, sino detiene, que las puertas pueden estar cerradas y a la vez seguir entreabiertas para algo que no tiene nombre en los manuales. No digo que hay tarjetas donde uno lee su apellido sin estar preparado para hacerlo. No digo que, algunos turnos,
Las máquinas que mantengo vivas hacen un esfuerzo por recordarme que, debajo del zumbido correcto, hay un ritmo viejo que no nos pertenece. Yo lo escucho. Y, a las 3 en punto, contengo la respiración, por si acaso. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Entré al Seguro Social por necesidad, no por vocación. En 2021, con la ciudad todavía con cubrebocas colgando de los espejos del retrovisor y las marcas de gel en las manos, me ofrecieron cubrir guardias nocturnas como camillero en una clínica vieja, levantada en los años 70, con pasillos que olían a cloro y a vapor de ropa recién planchada. A mí me tocó el turno que muchos evitaban, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Había escuchado historias, como todos, que en traumatología se paseaba una enfermera chaparra con cofia y suéter azul marino, que en pediatría a veces se escuchaban zapatitos correr por el pasillo aunque el servicio llevaba meses cerrado, que el elevador del fondo paraba solo en un piso clausurado desde la pandemia. Yo no creía, porque creer complica el trabajo. Y aquí, con el cansancio de los que no duermen y el dolor de los que no se van, lo único que importa es mover, limpiar, callar. La primera noche la recuerdo por el ritmo del aire acondicionado y los pitidos de los monitores marcando el pulso de otros. Aprendí rutas que no estaban en ningún mapa. Del TRI a rayos X por la derecha, de urgencias al quirófano por detrás de la lavandería, del mortuorio al elevador viejo que se atora si alguien corre. Don Margarito, el intendente que conocía más secretos que los jefes de piso, me dijo que nunca entrara solo al ala de pediatría. No por fantasmas, aclaró con un gesto cansado. Por respeto. Allí cerraron cuando empezó lo peor, cuando el hospital necesitó cada cama y allí murieron demasiados. Me señaló una vitrina con juguetes olvidados, un yoyo opaco, un peluche desteñido, un cochecito sin llantas. Parecían vitrina de museo, pero sin placas, sin fechas. Solo objetos quedándose. En la segunda semana internaron a una mujer mayor con insuficiencia respiratoria. Me tocó llevarla de urgencias a piso y después, varias madrugadas, moverla para estudios. Tenía la mirada clara, el cabello recogido con una liga que parecía de otro tiempo. Su hija se quedaba afuera, en la banca de metal, abrazada a una bolsa del mandado que usaba como mochila. La mujer respiraba con dificultad. Yo detestaba ese sonido porque te obliga a escuchar tu propia garganta. Una madrugada, cuando la dejé en su habitación, me detuve a acomodarle la sábana. Sentí como si alguien estuviera del otro lado de la cama. No era un paciente, no era un médico, era la sensación. Alcé la vista. En el vidrio de la ventana, reflejada sobre la oscuridad, había una silueta alta, recortada, tan negra que la luz del pasillo rodeaba sus bordes. Parecía inclinarse hacia la enferma. No me moví. La silueta no se movió. El monitor marcó una variación, nada grave, un salto como un hipo en la línea. Me obligué a parpadear. El reflejo desapareció como si se hubiera retirado un paso. Salí al pasillo con la garganta seca. Decidí no contarlo, todavía podía explicármelo con cansancio. Lo que no pude explicarme ocurrió el siguiente martes a las 3:13 de la madrugada. A esa hora el hospital parece un animal dormido, respira en los ductos, gira en los ventiladores, sueña en los monitores. Yo llevaba una camilla vacía por el pasillo que une el laboratorio con radiología. El intercomunicador, viejo como las placas de bronce de la entrada, chisporroteó con un ruido de lluvia. Pensé que anunciarían algo de rutina, un traslado, un aviso de seguridad. Pero lo que escuché fue una voz de mujer, cansada, sin prisa, llamando una lista de nombres. No nombres de pacientes, apellidos con apodos, como se apuntan los turnos en una guardia.
Primero pensé en una broma, aunque a esa hora no se gasta humor. Después me quedé frío porque reconocí dos nombres. Uno era el del camillero que había muerto el año anterior, don Nicasio, el que todos mencionaban con respeto. El otro era el de una enfermera de la que yo había visto una foto en un altar improvisado junto a la sala de descanso, con flores de plástico y una veladora de San Judas. La voz los nombró y luego, con un silencio como paso de página, agregó uno que no conocía. Me quedé quieto, sosteniendo la camilla como si tuviera peso. El intercom se cayó. Caminé hasta el mostrador de enfermería. El guardia de bitácora dormía con el codo sobre la mesa. Las dos enfermeras que estaban de turno revisaban expedientes con la concentración que solo dan los madrugones. Nadie pareció haber escuchado. Al día siguiente le pregunté a don Margarito si había altavoces conectados a alguna central. Se rió sin humor y me dijo que esas bocinas ya ni estaban bien enlazadas, que a veces se encendían solas por falsos contactos, nada raro. Me pidió que dejara las cosas como estaban. Después, ya con confianza, me contó que durante la pandemia algunos compañeros decían que a las 3 de la mañana se pasaba lista, no la de los vivos, sino otra. Se hacían chistes crueles para aliviar el miedo, que si te nombraban, te ibas en la semana, que si no respondías, te quedabas pegado al reloj. Yo quise creer que eran supersticiones de cansados. Quise creerlo hasta la quinta noche. Esa noche el elevador viejo se detuvo entre pisos y tuve que ir por las escaleras con una charola de placas. Al pasar frente a pediatría, vi luz al fondo, una línea delgada por debajo de una puerta, una claridad que no debería estar allí. Me acerqué con la excusa de apagar un foco. La puerta, que siempre encontraba cerrada, se dio con un empujón suave. Dentro había un silencio lleno de pequeñas cosas, camas cubiertas con sábanas como cuerpos de tela, sillitas infantiles alineadas como si fueran a oír clase, dibujos pegados en la pared con cinta café, descoloridos hasta parecer hechos de humo. La luz salía del cubículo de enfermería. Me asomé. En la silla había una libreta de guardias, abierta. Había un bolígrafo sin tapa sobre la hoja y la tinta, reciente, había manchado un punto como lágrima. Leí sin querer, era un pase de lista. Había columnas para hora, apellidos, iniciales. Varios nombres estaban marcados con una palomita. El último era el de una mujer, L. Márquez, turno N. La palomita era más sombría que las otras, como dibujada con fuerza. Después, debajo, había un renglón en blanco, y al final del renglón, una hora escrita en pequeño, 4:10. Sentí que hacía frío solo sobre los dedos, como si me hubieran soplado. Del otro lado del mostrador vi un gafete, sin cordón, con la foto de una enfermera joven, pelo recogido, ojos serios. El plástico estaba rayado, como si lo hubieran usado años. Lo tomé. La foto tenía esa textura granulada de los carnets viejos. Detrás había un sello borroso del hospital y una firma con tinta que ya no se entendía. Guardé el gafete en el bolsillo por instinto, como si esconderlo me protegiera de algo. Entonces escuché pasos suaves, muy suaves, el roce de zapatos de suela blanda. Se acercaban sin prisa por el pasillo, arrastrando algo ligero, quizá una tela, quizá el aire. No quise mirar. Salí y cerré la puerta con más delicadeza de la que hubiera usado con un recién nacido. Caminé sin correr, fijando la vista en una mancha del piso, contándome 1, 2, 3, 4, sin ver atrás. Cuando llegué al elevador, el foco parpadeó, y en ese parpadeo escuché de nuevo el intercom chisporrotear. La voz nombró dos apellidos, no supe de quiénes. Luego dijo, Márquez, L. Y después guardó silencio, como esperando respuesta. A las 4:10, en el piso de medicina interna, un monitor hizo sonar esa alarma que no confundes, ese sonido que todos quieren que pare. Corrí con otros, empujando la camilla vacía, tragándome el miedo como una pastilla sin agua. La mujer mayor,
la de la respiración difícil, estaba quieta, tan quieta que el aire del cuarto parecía detenido solo por respeto. El equipo hizo lo que el equipo hace. Y aún así hubo un instante en que el tiempo, testarudo, ya no avanzó. Yo miré la ventana. En el vidrio, al borde de la cortina, la silueta alta estaba ahí, más clara que la vez anterior, con algo en la postura de quien se inclina a susurrar. Cuando los pitidos se convirtieron en línea y la habitación aprendió otra forma de silencio, la silueta se enderezó. No caminó, se retiró como si se desenganchara de la luz. Se fue. No dije nada. Entregué la camilla. Fui al baño de personal a lavarme las manos demasiado tiempo. El agua se sintió tibia, ajena. En el espejo, mis ojos parecían de otro. Toqué el bolsillo donde estaba el gafete. Lo saqué. Quise dejarlo en objetos perdidos, pero temí el gesto. Al terminar el turno, pasé por administración fingiendo otro trámite. Pregunté si quedaban gafetes antiguos en algún archivo. La chica me miró con cansancio. Me pidió el nombre. Leí el del plástico. Buscó en una computadora que renqueaba. Al cabo de unos minutos me dijo que sí, que Lidia Márquez trabajó allí, que había sido enfermera de noche, que su expediente estaba cerrado por defunción y que no me podía dar más datos. Asentí, devolví el gafete como quien deja una ofrenda, agradecí y salí al sol de las 7, que pega diferente en la cara de los que vienen de adentro. Volví a trabajar. Eso es lo que uno hace. El hospital no te pide que creas, te pide que regreses. Con el tiempo evité pasar frente a pediatría, aunque a veces, si el elevador viejo insistía en detenerse en ese piso, escuchaba el murmullo de hojas pasar, un bolígrafo golpeando el borde de la libreta, el sonido apagado de una puerta que se cierra con la paciencia de quien sabe que tendrá que abrirla de nuevo. Nunca volví a oír con claridad la voz del intercom, pero algunos compañeros juraban que sí, que de madrugada se escuchaba un listado breve, sin consigna, sin respuesta. A mí me alcanzó con lo que vi. He intentado explicarlo con rutinas, con electricidad fatigada o con la sugestión de la hora. A veces funciona, como una venda. Otras no. En esas madrugadas, cuando el aire acondicionado emite un quejido largo y los pasillos quedan vacíos de pasos, el hospital parece tener memoria. No es memoria de papeles ni de expedientes, es otra cosa más simple y más obstinada, recordar los nombres como si fueran llaves. A los muertos los nombra para que no se vayan lejos, a los vivos, para recordarles que aquí también se queda algo. He llegado a pensar que por eso hay guardias que jamás aprendí a saludar. No están en los rosters, pero pasan revista. No firman, pero revisan camas, alisan sábanas, apagan luces que nunca encendemos. Y, si hace falta, llaman. Una madrugada, meses después, crucé el pasillo rumbo a rayos X. En una ventana vi, reflejada sobre la oscuridad, la orla de una cofia antigua, el hombro de un suéter azul marino, la curva de un cuello inclinado. No me detuve. Seguí. Dejé que el hospital fuera lo que es, un organismo que respira entre los vivos y los que no. Al regresar, dejé, sin mirar, una libreta nueva en la mesa de pediatría. No abrí la puerta. La empujé apenas, lo suficiente para que cupiera la libreta, y la solté como quien entrega un recado. Luego caminé con la cabeza baja hasta el elevador, contándome para no escuchar nada más. Ahora, cuando me preguntan si aquí se aparece algo, digo que no, que lo que pasa es que a veces se hace pase de lista 2 veces. Una con los que llegamos tarde, otra con los que ya no salen. Y si en la madrugada escuchas tu nombre y no hay nadie, lo mejor es apretar el paso, no por miedo a que te alcancen, sino por respeto a quien todavía tiene que terminar su guardia. Porque en el seguro, a ciertas horas, la noche pertenece a los que permanecen y el silencio no está vacío, está lleno de nombres que no se olvidan. Y alguien, desde algún cubículo que ya no existe, los va marcando con tinta oscura, uno por uno, sin prisa.
No sé cuándo dejé de ver el hospital como un lugar de trabajo y comenzó a parecerme un organismo vivo. Respiraba por los ductos del aire, parpadeaba con las luces fluorescentes, murmuraba con el chillido de las ruedas de las camillas. Me llamo Iván y desde 2021 trabajo como camillero en el IMSS de Zacatecas, turno nocturno casi siempre. Nunca fui dado a supersticiones, lo aprendí todo a golpes de rutina: levantar, empujar, frenar, firmar, esperar. Quien trabaja de noche entiende que la ciudad entera se contrae, el hospital, en cambio, late con otra sangre. Esa madrugada de enero me tocó cubrir la ruta de medicina interna a imagenología. La pandemia había dejado huecos que nadie sabía llenar, taquillas con candados reventados, habitaciones selladas con cinta amarilla, cajas de archivo apiladas donde antes había familiares. A las 2:47 levanté a un paciente para tomografía. El ascensor se cerró sin apuro y, al abrirse, la planta baja me recibió con ese olor agrio a cloro y goma quemada. Entregué al paciente, firmé de vuelta, pedí un café en un vaso de unicel demasiado delgado, me quemé los dedos y pensé que todo en ese edificio estaba hecho para recordarte que estabas vivo por poco. A las 3:05 me llamaron de infectología, traslado de una mujer en observación a la sala de aislamiento. Tomé la camilla vacía. El pasillo de descenso estaba medio a oscuras, habían retirado 2 lámparas y el techo mostraba un rectángulo negro, como un párpado arrancado. No había nadie. Solo el zumbido del transformador y el pitido intermitente de un monitor perdido en algún cuarto. Fue allí cuando vi la primera sombra. No era una sombra, estrictamente, era el contorno de un niño de unos 5 años, parado junto al carrito de paro, a la mitad del pasillo. Se distinguía por el pijama minúsculo, azul clínico, por cómo los pies no tocaban del todo el suelo, como si estuviera 1 milímetro por encima. Pensé en un hijo de paciente, en un acompañante que se había dormido donde no debía. Llamé su atención con un chasquido leve, el niño giró la cabeza y, sin mirar realmente, echó a correr hacia la esquina que llevaba a archivo muerto. Empujé la camilla con un impulso torpe, las ruedas chillaron, la esquina se me vino encima. No lo alcancé. Quedó solo el corredor blanco y un foco que titilaba con esa paciencia cruel que tienen las cosas eléctricas cuando te toca el miedo de improviso. Mi radio tronó, me pidieron el traslado ya. La urgencia me devolvió la respiración. Seguí, dejé atrás esa esquina, hice mi ruta como si mis manos pertenecieran a otro cuerpo. La mujer de infectología pesaba poco, la piel le colgaba como una sábana mal tendida. No habló, respiraba con ese silbido de plástico y garganta. Camino a aislamiento volví a pasar por la esquina del carrito de paro. No había nadie, el foco ya no titilaba. Me prometí dormir esas 8 horas que llevaba debiendo. En el hospital, las promesas a uno mismo caducan antes de llegar a la puerta. A las 4:12 se fue la luz un instante. Un golpe seco, un apagón que no alcanzó a hacer, los generadores entraron y las máquinas se quejaron en coro. De inmediato, el sistema empezó a parpadear, sector por sector. A mí me quedó en sombra el primer tramo del pasillo de pediatría, clausurado desde hacía meses, nadie lo abría salvo mantenimiento, y solo durante el día. Del otro lado de la cinta roja, el vidrio de una puerta conservaba marcas de dedos diminutos, como niebla vieja. No sé por qué miré más de la cuenta, fue como oír tu nombre donde nadie te conoce. Volví a ver al niño. Estaba al otro lado de la cinta, quieto ahora, casi pegado al vidrio de la puerta. No llevaba cubrebocas, sus labios estaban resecos, partidos en una especie de línea que no terminaba de ser sonrisa. Tenía las orejas muy juntas a la cabeza, el pelo cortado al ras, los ojos oscuros, sin brillo. Levantó la mano, no para saludar, sino como pidiendo que me acercara. Sentí el impulso absurdo de cruzar el sello y decirle que no podía estar ahí, que esas áreas estaban cerradas, que su mamá debía estar preocupada.
En vez de eso, apreté la radio, quise llamar a seguridad y solo salió estática. Cuando volví a mirar, no estaba. Tenía el corazón acelerado, el hospital había recuperado su ritmo y, de pronto, todo el ruido me pareció ajeno. En camillero se aprende a no cargar con lo que no te toca, sin embargo, hay noches que te escogen. A las 4:40 me enviaron a recoger un cuerpo a urgencias, era la tercera defunción de la noche, un hombre mayor sin familia presente. En el elevador, los números rojos treparon como un pulso enfermo. El cuerpo pesaba distinto, no era masa, era historia. Lo acomodé en la plancha metálica de la morgue con la práctica que te sale de los codos cuando no quieres que te tiemblen. Regresé por el corredor frío, la pared sudaba. Antes de volver a interna, me desvié. Caminé hacia pediatría clausurada, sin razón convincente. La cinta roja pendía floja, la pegatina se había despegado por una esquina. Empujé la puerta, se abrió unos centímetros, lo suficiente para dejarme oler el polvo guardado, ese aroma a cartón y alcohol viejo. No entré. Anoté mentalmente reportar el sello, di la vuelta. Y allí estaba el osito. Estaba tirado a medio pasillo, de pelaje beige, con una oreja arrancada, un ojo de botón colgaba de un hilo. Lo alcé por instinto, el peluche estaba húmedo, como si lo hubieran lavado y no secado. Tenía en el cuello una pulsera de hospital, esas de plástico que raspan, no tenía nombre, solo un código y una fecha borrosa. Me corrió un frío que no era del aire, 2020. Lo dejé donde lo había encontrado, sentí que ese objeto pesaba más de lo que aparentaba, como si el hospital le hubiera prestado un pedazo de su propia sombra. A las 5:10, en la estación de enfermería, vi a doña Elvira, la jefa de turno. Me observó con ese ojo clínico para detectar insomnios. Le conté poco, no por vergüenza, sino por respeto al silencio que guardan los de noche. Ella no se burló, dijo que en los apagones se suelta el archivo que no se firmó. Lo dijo sin risa, sin misterio, como quien señala una grieta y sigue su camino. De vuelta en mi ruta, decidí no doblar por pediatría. Tomé el pasillo largo del laboratorio. Las lámparas, aquí, tenían luz más blanca, todo crujía con honestidad. Caminé con la camilla vacía y, al pasar frente a la sala de curaciones, escuché el rodar de un balón pequeño. Me detuve, el sonido pasó de mi izquierda a mi derecha con un trazo perfecto. La puerta estaba entornada, empujé con 2 dedos, buscando el bloqueo magnético. No había nadie, pero un balón azul, del tamaño de una calabaza, se detuvo contra mi zapatilla, quedó allí, inmóvil, como si me mirara. Lo empujé de regreso con la punta del pie, el balón no obedeció ninguna física, rebotó una vez contra la pared y volvió hasta mi empeine. La radio tronó por fin, con un chasquido que saludé como se saluda al sol. Me pidieron subir a la terraza, un tanque de oxígeno se había quedado sin cambio. Subí por las escaleras exteriores, el aire cortaba, la ciudad amanecía a lo lejos con una línea naranja. Arriba, entre jaulas de cilindros y sombras de antenas, el hospital se sentía menos apretado. Respiré, recargué el tanque, apunté la hora. Al bajar, al llegar al descanso de la escalera, vi huellas minúsculas sobre el polvo metálico de la superficie, pies de niño, descalzos, alineados con una disciplina militar, subiendo y bajando como si hubieran pasado muchas veces, quizá esa misma noche, quizá cada noche. Entonces entendí que no se trataba de un susto suelto, ni de una broma del cansancio. Había un itinerario, una rutina paralela a la nuestra que se cumplía cuando nadie miraba. Me di cuenta de que yo había sido incorporado a ese trayecto, a esa ronda de algo que se repite hasta que alguien lo acepta. A las 6:02, el amanecer le arrancó color al hospital, el alba siempre hace que todo parezca más limpio de lo que es. Guardé la camilla, colgué la radio, lavé mis manos hasta rasparme el dorso.
Antes de irme, hice algo que no supe explicar. Regresé a la cinta floja de pediatría, abrí la puerta un poco y dejé el osito justo en el umbral, mirando hacia adentro. No hubo viento, ni voces, ni apagones, solo el silencio grueso de un área que no quiere ser molestada. Cerré con cuidado, presioné la pegatina hasta que quedó casi firme. Dormí esa mañana como se duerme después de salir de un río, con la piel ajena. Volví esa noche, y la siguiente, y la otra. El niño no se me apareció de frente otra vez, sin embargo, su itinerario seguía allí, el balón que a veces amanecía en otra sala, el carrito de paro desplazado unos centímetros sin firma en la bitácora, una huella diminuta, a veces, en el polvo de la terraza, una liguita azul enredada en el freno de la camilla. Cuando el foco del pasillo parpadeaba, yo sabía que empezaba la ronda. Cuando dejaba de parpadear, entendía que el turno paralelo había concluido. No quise averiguar nombres. Pregunté fechas, a escondidas, solo para confirmar que en 2020 habían cerrado pediatría por desinfección y traslado. Nadie habló de defunciones de niños, nadie quiso. En el hospital se aprende a no arrebatar lo que el silencio protege. Me adapté, dejé de pasar por determinados corredores a ciertas horas, evité abrir puertas que se resistían, aprendí a no patear balones que ruedan solos. No es cobardía, es economía del miedo. Una madrugada de lluvia, a las 3:33, bajó del cielo un trueno que dejó la fachada temblando. Se fue la luz de nuevo, esta vez más larga. Las linternas se encendieron, alguien gritó desde radiología. Fui por inercia, empujé la camilla con vigor, con fe en la velocidad. Al tomar la esquina, el estribo chocó con algo blando, frené. A mis pies, sin ruido, estaba el osito. No era posible, yo no había dejado en pediatría clausurada y nadie debía haber entrado. Lo recogí, estaba seco esta vez, la pulsera se había deshecho, solo quedaba la marca en el pelaje. No lo devolví a pediatría. Lo dejé sobre el carrito de paro, en la esquina de siempre, y empujé la camilla hasta radiología. Al regreso, el osito ya no estaba. En su lugar, sobre el metal, había una huella minúscula, de mano, 5 deditos impresos en polvo fino. Puse la palma encima, mi mano la cubrió completa, la sentí tibia, como si la marca acabara de hacerse. A las 7, cuando entró el relevo, yo ya había guardado mis historias en ese cajón mental donde se apilan los traslados, las firmas, las ruedas que cojean. Nadie me preguntó nada, nadie notó nada. Salí del hospital y el aire de la calle me pareció un medicamento. El sol no había terminado de salir. Por un segundo creí escuchar, detrás de mí, el rodar perfecto de un balón azul que no toca ningún obstáculo. No volteé. Aprendí que en este edificio, para seguir funcionando, uno debe aceptar que hay otra guardia, hecha de ceniza y de pasos diminutos, que también cumple su turno. Sigo trabajando de noche. Sigo pasando junto al carrito de paro. Algunas madrugadas, cuando la luz parpadea con paciencia y el pasillo se vuelve más largo de lo razonable, siento que alguien me acompasa el paso unos centímetros por delante, apenas fuera de mi campo visual. No lo persigo, lo dejo ir. Empujar, frenar, firmar, esa es mi parte. La otra, la que no sale en bitácoras, se cumple sola, con la exactitud de un monitor que, aun en silencio, dibuja el pulso de lo que no se quiere morir. Y el hospital respira, y yo respiro dentro de él, con la certeza de que, cada noche, a las horas en que todo parece suspendido, hay un niño que cruza el corredor sin tocar del todo el suelo. Y me enseña, sin decir nada, la ruta de una guardia que nunca termina. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.